El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 16 de marzo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy, simplemente algunos titulares de las noticias que vamos a desarrollar durante el programa, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Desde la Asamblea Nacional denunciaron que en Venezuela solo hay 140 camas de terapia intensiva para pacientes con COVID-19. La declaración corresponde al diputado José Manuel Olivares, quien se encuentra actualmente en el exilio. Él advirtió que hospitales emblemáticos como Miguel Pérez Carreño y José Ignacio Baldó no tienen ventiladores para atender a los contagiados. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy, como es natural. Además, noticias desde Cabo Verde mantienen su posición favorable a la extradición del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, señalado así por los Estados Unidos. Es una declaración que ofreció hoy el fiscal general caboverdiano Luis José Landín. Es decir, no cambian en la práctica mucho las cosas, a pesar, insistimos, de, digamos, los intentos que ha hecho la defensa de este empresario para evitar que lo entreguen finalmente a los Estados Unidos. Además, polémica en España por el salvamento o, digamos, el dinero, el rescate que ha aprobado el gobierno de ese país a favor de la línea Plus Ultra, que aparentemente tiene vínculos con el régimen venezolano. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Finalmente, la OMS, luego de examinar informes sobre la vacuna AstraZeneca, ha dicho que no hay pruebas de causalidad con relación a los supuestos coágulos o cuadros de trombosis que se han presentado en algunos pacientes en Europa. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el doctor Gustavo Villasmil. Es médico, internista, profesor universitario, fue secretario de Salud de Miranda. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, un gusto. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis. Siempre le preguntamos, lo utilizamos como referencia para conocer sobre el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Esta semana se declaró un cerco en varias regiones, Distrito Capital, Miranda, La Guaira y Bolívar, supuestamente por el incremento en el número de casos. El régimen de Nicolás Maduro lo atribuye a la variante brasileña, una versión que algunos especialistas han puesto en duda, pero yo le pediría un primer comentario de su parte al respecto. Lo escuchamos. No, creo que aquí el tema de la variante brasileña, tengo la impresión de que se ha querido sobredimensionar para de algún modo hacerle sombra a algo que está de bulto. El manejo vía las llamadas, entre comillas, flexibilizaciones, que es un término muy poco feliz, pues no tiene ningún basamento epidemiológico. Bueno, condujeron a la formación de una percepción pública, virtud de lo cual la pandemia era ya cosa del pasado. Aquí hubo sarao disque electoral en diciembre, hubo asueto decembrino, hubo carnaval. Bueno, aquí estamos con las consecuencias derivadas de esa suerte de fin de la epidemia vía decreto, que de algún modo se propició y que fue generando un aumento en la velocidad de la transmisión de la enfermedad, en donde yo no dudo puede estar incidiendo en alguna medida la variante brasileña P1, pero en la que otros factores también incorporados a esa ecuación, léase el relajamiento de las medidas harto conocidas desde hace un año para la prevención de contagios, la promoción, incluso viralización vía redes sociales
de aglomeraciones, bueno, básicamente haciendo pensar que aquí no estaba pasando nada, bueno, condujeron a lo que finalmente tenemos, que es un aumento inocultable del número de contagiados. Y digo inocultable porque más allá del bien conocido y opaco manejo de cifras oficiales que aquí ha habido desde el día cero, lo cierto es que el que quiera saber qué está pasando, acérquese a la puerta de un hospital o clínica privada de, por lo menos del área metropolitana, que es donde más conozco, para que constate por vista propia lo que se está viviendo hoy en Venezuela con respecto al tema COVID-19. No hay una cama más para nadie en virtud de la avalancha de nuevos casos que empezamos a notar desde hace ya semana y media, 2 semanas atrás, y que posiblemente, todo indica, se prolongue durante las 3, quizás 4 semanas que siguen a partir de esta. Doctor Villasmil, si me permite, tenemos un extracto de la intervención del diputado, también médico, José Manuel Olivares, es comisionado del gobierno interino para la emergencia de salud, y él se refería en los siguientes términos a lo que está ocurriendo con la pandemia en nuestro país. Él mencionaba algunos números que maneja producto del contacto con la red de médicos en Venezuela, y yo quisiera conocer su opinión acerca de, digamos, los alertas que él hizo hoy durante su intervención en la comisión delegada. Él habla de solo 140 camas de terapia intensiva. Esto contrasta con el número que manejó o que ha manejado desde el inicio el régimen, al menos públicamente, de Nicolás Maduro. Lo escuchamos y yo le pediría un comentario. Para que tengan una idea de la angustia, de nuestra angustia y de la gravedad de este asunto, la mayor capacidad hospitalaria de Venezuela se encuentra en la Gran Caracas. Y tan solo en Caracas y Miranda hay 33 ventiladores para pacientes COVID. Estamos hablando de una de las mayores concentraciones de población del país, con la mayor oferta hospitalaria de Venezuela, y tan solo 33 ventiladores disponibles para atender el COVID-19. ¿Qué quedará para Chaguas? ¿Qué quedará para el interior de nuestros llanos? ¿Qué quedará para los Andes, para el Zulia o para otros estados de Venezuela o para nuestra costa? Osma, Chuspa, La Sabana y Tobasana en nuestro estado Vargas, donde ni siquiera hay capacidad de traslado o atención para los pacientes COVID y no COVID. Ese cuentico de la variante brasilera, que se lo meta a otro, que le eche ese cuento a otro, porque esta es la irresponsabilidad de los carnavales. Esta es la irresponsabilidad de querer poner en Venezuela una parranda, una burbuja económica sobre el cadáver de médicos, de enfermeras y de cientos de venezolanos. No es ningún efecto de la variante brasilera, sino es el efecto de la improvisación, de no hacer pruebas PCR, de no utilizar las máquinas que se compraron vía Asamblea Nacional y OPS con donaciones, de no ampliar nuestros hospitales, sino de querer hacer una parranda que hoy nos está pasando factura. Y el panorama a nivel nacional es igual o peor. En toda Venezuela, y escúchese bien esto, a los medios nacionales e internacionales, colegas parlamentarios, tan solo hay 140 camas de terapia intensiva en todo nuestro país para atender a los pacientes COVID. Hospitales emblemáticos como el Hospital Miguel Pérez Carreño y el Algodonal no tienen ventiladores para atender pacientes COVID. Es decir, si un venezolano hoy en Caracas va al Pérez Carreño con COVID, si lleva a su mamá, a su papá o a su hermano, no hay cómo atenderlo, no hay cómo conectarle un ventilador, no hay cómo salvarle su vida. Y vemos cómo Maduro sigue insistiendo en su cuarentena de mentira, en su cuarentena de algo que ni siquiera Cantinflas lo podía decir tan bien. La próxima semana la cuarentena será flexible, pero parcial y limitada con cerco sanitario. ¿Qué mamarrachada es esa? ¿Qué burla es esa? ¿Qué esquema sanitario, epidemiológico, académico de control es ese? Que se encuentra en el exilio, doctor Gustavo Villasmil, quisiera su comentario, lo escuchamos. Sí, en Venezuela, desde el año 13, un estudio de la Red de Sociedades Científicas Médicas de Venezuela, que dirigió mi maestro profesor José Félix Oleta, determinaba en no menos de 1.000 para entonces, y han pasado 7 años, la necesidad de nuevas camas de cuidado intensivo para el país. Un hospital debe tener normativamente el 10% de sus camas
dedicadas al enfermo crítico. Vale decir, si un hospital como el Universitario de Caracas, que debería albergar 1.200 camas, porque para esa capacidad fue construido, no las tiene, 120 de esas camas debieran ser de cuidado intensivo, camas dedicadas al manejo del enfermo crítico, y que no solo son un mueble, un colchón, vamos a decir así, es además un conjunto, una unidad administrativa y asistencial rodeada, constituida por tecnologías de monitoreo del enfermo y de intervención directa sobre los procesos fisiológicos del enfermo grave, a los fines de mantener más o menos constante su variable mientras acaece u opera la la curación de su mal. Es decir, por eso no es correcto hablar de terapia intensiva, hay que hablar de cuidados intensivos. No es que cure más rápido, es que se les da el cuidado y el soporte que requiere el enfermo a través de tecnología muy especializada y de personal muy altamente entrenado. Entre tanto, opera la terapéutica, quirúrgica o médica que se haya instaurado. Se requiere, repito, que 1 de cada 10 camas de todo hospital general esté dedicada a eso. Si nosotros admitimos el número que dio el régimen venezolano al principio de todo esto, recuerdo una bonita infografía que circuló por ahí, en virtud del cual en Venezuela había algo así como 23.000 camas, que por eso son menos de las que había cuando el presidente Leoni, y Venezuela era para entonces un país de 10 millones de habitantes. Vamos a asumir que hayan en efecto 23.000 camas hospitalarias en Venezuela. 2.300 tendrían que ser camas críticas, camas para el enfermo críticamente afectado. Eso no existe. La mejor cuenta que yo llegué a leerle al gobierno estaba por el orden de las 200, 250. Bueno, mire el número que está dando mi colega, el doctor y diputado Olivares. ¿Cómo este país, en esta condición de indigencia sanitaria, sale a afrontar una situación como esta, en la que tenemos 1 año metidos, en la que se hizo todo género de advertencias? Yo hice una, por cierto, un día como el de mañana, que además se viralizó vía un mensaje de voz que lo llegó a tener todo el mundo, incluso en el alto régimen, y en el que decía, palabra más, palabra menos, como título de tu programa, que esto podía acaecer porque esta epidemia se había desatado en Venezuela en su peor condición desde el punto de vista médico-asistencial, desde que hay sanidad pública, de que eso ocurre. Eso en Venezuela desde el año 36 del siglo pasado. ¿Qué pasó? Como ha dicho mi colega el doctor Olivares, aquí se obvió, se mareó la perdiz, se dijo que este era un problema de colombianos, de brasileños, ahora es la cepa P1 del Brasil, antes fue el bloqueo y antes de ayer fue cualquier otra cosa. Se hizo de todo, menos lo que había que hacer: diagnosticar a los enfermos, tratarlos precozmente, darle seguimiento, identificar a los complicados y recibirlos en instancias, en ambientes hospitalarios equipados a tal fin. Nada de eso se hizo. Aquí están las consecuencias. Es dramático ver escenas a las puertas de clínicas privadas. ¿Cómo será esa misma escena en un hospital público en Caracas o cómo no, más allá en el interior de Venezuela? Bueno, esa es la situación al día de hoy, exactamente al año de declarada la epidemia. 2 inquietudes, doctor. En principio, saber lo que pueda compartir con nosotros la situación, por ejemplo, en uno de los hospitales centinela de referencia, el Universitario de Caracas. Creo que allí usted tiene información de utilidad, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ayer la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro expresaba la objeción de la actual administración a la vacuna contra COVID AstraZeneca, de la farmacéutica AstraZeneca. Hoy la OMS ha pedido prudencia. La Agencia Europea del Medicamento también ha dicho que el número de casos, ha reconocido que el número de casos que han presentado algún tipo de trombosis
es muy inferior a la gran cantidad de personas que no han sufrido efectos secundarios y todavía no hay una prueba que establezca relación entre el biológico y ese efecto. Yo le pediría un comentario sobre estos dos temas, porque entendemos que la gran mayoría de las vacunas vía COVAX son justamente de la farmacéutica AstraZeneca. Lo escuchamos. Yo quisiera advertir, quisiera llamar la atención a quienes pues tienen en sus manos la responsabilidad de generar opinión desde las comunidades médicas y científicas. Creo que es ligero, por no decir infundado, el manto de dudas que se está arrojando sobre el desarrollo de la casa AstraZeneca, por cierto, con la que no tengo ninguna relación, ninguna índole. Creo que es un modelo de vacuna de los que primero se probó, por cierto, un modelo muy clásico, basado además en adenovirus que infectan chimpancés, no suelen ser infectivos para la especie humana. Es un modelo quizás pro-británico tremendamente conservador y que ha demostrado en los estudios de fase 3 que hay una seguridad lo suficientemente robusta como para que se justifique su inclusión en, por ejemplo, en el mecanismo COVAX, que es una gran cesta de vacunas que incluye a otras basadas en tecnologías, en modelos, digamos, mucho más recientes, mucho más innovadores, como es el modelo de mRNA mensajero, que son las de la casa Pfizer, la casa BioNTech alemana y la casa Moderna, modelos de vacunas distintas. Ahora, no obstante, lo clásico, el modelo de AstraZeneca, que es un modelo que ha demostrado ser eficaz y seguro en sus estudios de fase 3. Siempre hay los estudios que se llaman de postmercadeo, o sea, toda vez que el producto sale al gran mercado del mundo, que por supuesto han debido ser abreviados en virtud de la urgencia con la que estos productos tuvieron que ser aprobados para el uso, por razones bien comprendidas por todos, y en los que es posible que en su uso en grandes poblaciones aparezcan complicaciones no necesarias o eventos adversos que se miden, se cuantifican como tal, asociados a la vacunación. Puede ser que ulteriormente incluso se demuestre que no tienen nada que ver con la vacuna en sí, ¿de acuerdo? Léase, un individuo que recibe la vacuna y en la tarde hace un infarto de miocardio. Bueno, la reacción entre la vacuna y el evento infarto de miocardio posiblemente no sea ninguna, pero se computa como evento adverso, se estudia hasta que finalmente se llega al último detalle que permite establecer o descartar la causalidad entre el evento vacuna y el evento adverso. Bueno, hasta ahora los análisis que se han hecho en números tanto absolutos como caso a caso de estos eventos no permiten sostener la ligereza, por ahí circula, de que la vacuna de la casa AstraZeneca tiene determinado problema. Al contrario, cuidado con que en virtud de consejos de ese tipo, que a alguna agenda puede que respondan porque no estamos entre niños de pecho, del mercado a una vacuna necesarísima en la amplia cesta de este tipo de productos que hay que ofrecer al mundo en aras de poder lograr el gran objetivo que está planteado, que ni más ni menos consiste en parar, detener la velocidad de transmisión de contagios de este virus, valga decir, parar la epidemia por la vía de la vacunación universal del 70% o más de la humanidad. Eso no se ha hecho en la historia médico-sanitaria del mundo. Entonces, si nos ponemos a objetar sobre la base de argumentaciones muy ligeras, lo poquito que tenemos en materia de recursos a tal fin, me parece que le estaremos haciendo muy flaco servicio a esa causa tan noble y tan desesperadamente necesaria en cuanto a su cumplimiento, como es la de pararla de inmunizar para COVID-19.
Doctor Gustavo Villasmil, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, médico internista, profesor universitario, fue secretario de Salud de Miranda, expresando opinión, análisis acerca de este tema, el avance de la pandemia en nuestro país, el incremento en el número de casos reconocido por el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras, a través del streaming, con la ayuda de portales informativos. El Nacional, en versión electrónica, destaca las declaraciones del diputado José Manuel Olivares. En Venezuela solo hay 140 camas de terapia intensiva para pacientes con COVID-19. Esto lo dijo durante la sesión virtual de la comisión delegada. Cuando vamos al interior de la nota, el diputado Olivares dijo lo siguiente. Señaló durante la sesión parlamentaria de la comisión delegada que 80% de las unidades de cuidados intensivos en el país está ocupada, dejando, esto está entre comillas, tan solo un margen muy pequeño para salvarle la vida a los venezolanos. Está colapsado el sistema público y privado de atención en Venezuela, manifestó. Dijo que hospitales emblemáticos como el Miguel Pérez Carreño y el José Ignacio Baldó, conocido como el Algodonal, no hay ventiladores para atender a los contagiados, y ya escuchamos su declaración durante su intervención en la reunión, la sesión de la comisión delegada. Lo dicho, la agencia EFE confirma la posición del sistema judicial de Cabo Verde, mantiene su posición favorable a la extradición del colombiano Alex Saab, presunto testaferro, dice la nota de EFE África, de Nicolás Maduro, a Estados Unidos, país que le reclama, por supuesto, blanqueo de dinero, confirmó a la agencia EFE el fiscal general caboverdiano Luis José Landín. El procurador general de la República reaccionó de esa manera al veredicto emitido este lunes por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, CEDEAO, bloque al que pertenece Cabo Verde, contra la extradición de Saab a los Estados Unidos. De esto hablábamos ampliamente, ustedes lo recordarán, con la periodista Maybord Petit. El régimen de Maduro, esto lo tomamos de tal cual, abre procedimiento contra Inter y Net1. Estamos hablando de cableras en nuestro país. Este martes 16 de marzo, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, informó que fueron abiertos 2 procedimientos administrativos contra las cableras Inter y Net1 por supuesta especulación de precios y tras denuncias por deficiente servicio. Sobre la polémica en torno a esta línea aérea que lleva tiempo arrojando pérdidas en España, bueno, está abierta, lo dice El País en su versión electrónica. El gobierno rescató a la aerolínea para asegurar los vuelos de los migrantes latinoamericanos. La aerolínea, fundada por los directivos que quebraron Air Madrid y siempre en pérdidas, reiniciará este mes sus vuelos a Caracas. La CEPI no impondrá un nuevo consejero delegado, y leemos la nota
en su interior. La SEPI es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. El gobierno aprobó el rescate, el gobierno español, de la aerolínea Plus Ultra tras considerar que era una empresa estratégica, esto lo ponen entre comillas, porque su oferta de vuelos va dirigida a migrantes que viven en España o a sus familiares de países como Venezuela, Ecuador o Perú, pero no tienen cubierta esa demanda a un precio asequible y con un adecuado número de frecuencias de forma suficiente por otras aerolíneas convencionales. El hecho de que haya sido la segunda empresa tras Air Europa y junto a Duro Felgueira en recibir el apoyo público se debe simplemente a una cuestión cronológica. Esto lo destaca la nota, ya que presentó su solicitud en septiembre pasado, siendo una de las primeras compañías en hacerlo. Estas son las razones que constan en el expediente de la SEPI para otorgar, atención, 53 millones de euros a Plus Ultra con cargo a fondo de apoyo de solvencia a las empresas estratégicas, según informaron al país fuentes conocedoras de la operación, que desvinculan la decisión de cualquier criterio político, en particular la posible conexión de los máximos accionistas de la aerolínea con el régimen de Nicolás Maduro. La discusión está abierta en España. Una nueva polémica que salpica o está vinculada con el régimen de Maduro. La OMS, lo dicho, examina informes sobre vacuna AstraZeneca, dice que no hay pruebas de causalidad. A propósito de los casos de trombosis que se han presentado, la Organización Mundial de la Salud dijo el lunes que su comité asesor está revisando los informes relacionados con la vacuna contra el COVID de AstraZeneca, pero que no hay pruebas de que la inyección haya causado ningún incidente sanitario. Al día de hoy, lo dice al final de la nota, no hay pruebas que los incidentes estén causados por la vacuna y es importante que las campañas de vacunación continúen para poder salvar vidas y frenar la grave enfermedad que provoca el virus. Y a propósito de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y dos aliados del régimen de Nicolás Maduro, Rusia e Irán, la inteligencia de ese país acusó a Rusia e Irán de injerencia en las elecciones presidenciales de noviembre del año 2020. Bueno, vamos a compartir una de las declaraciones de la jornada. Tiene que ver con el tema que discutimos con el doctor Gustavo Villasmil, el presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales, Germán Cortés, dijo este martes que las terapias intensivas de las 11 clínicas de complejidad en Caracas están entre 95 y 100% de ocupación, producto de este repunte de casos de COVID-19. Vamos a escucharlo. Las 11 clínicas de alta complejidad de Caracas estamos fluctuando, oscilando entre un 95 y un 100% de ocupación en las camas de terapia intensiva. Y cuando vamos y observamos la hospitalización de aislamiento, también estamos en esos números, entre 95 y 100% de ocupación. Eso quiere decir que nuestra capacidad operativa está llegando al límite. No quiere decir que estamos colapsados, pero sí estamos saturados, que es totalmente diferente. En el sector público también están teniendo una demanda importante de estos pacientes, porque hay un incremento, estamos viendo el incremento de la curva. Eso era de esperar por todas las cosas, con el comportamiento que ha tenido la pandemia a nivel mundial. Nosotros no somos diferentes al mundo. Usted ve como un repunte en los países europeos, en los países latinoamericanos, en Estados Unidos, y eso venía aquí. Aquí llegó, y además de lo que pasó también en Carnaval, que hubo un relajamiento del distanciamiento social, y eso repercute en lo que estamos viendo ahorita. En el sector público están teniendo las mismas condiciones que estamos teniendo nosotros en el sector privado en cuanto a la demanda de pacientes medianamente enfermos o graves, pues, como diría. Es el momento de las declaraciones que ofrecía el presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales a propósito de este repunte en el número de casos, que viene a confirmar lo que compartía el doctor hace algunos minutos, el doctor Gustavo Villasmil. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Tobías Láser y el Jardín Botánico de Caracas. El Jardín Botánico de Caracas está ligado al venezolano Tobías Láser, quien fuera su artífice y protector hasta su muerte en 2006. Tobías Láser nació en 1911 en el estado Falcón. Fue médico cirujano de profesión, pero su verdadera pasión fue la botánica. En 1945 propuso a los planificadores de la ciudad universitaria la idea de construir un jardín botánico en el Lindero, que por la pendiente de sus colinas no parecían terrenos adecuados para la construcción de grandes edificaciones. Tobías Láser lo concibió como un reservorio de la flora original del antiguo Valle de Caracas. Este parque, conformado por 70 hectáreas que se extienden hasta la parroquia San Agustín, llegó a albergar más de 1.700 especies de plantas autóctonas y exóticas y la mayor y más variada colección de palmas de Sudamérica. Poco después, se funda en sus instalaciones el Instituto Botánico y el Herbario Nacional. En el año 2000, el Jardín Botánico, junto a la ciudad universitaria, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, denominación que compromete al Estado venezolano a aportar los recursos necesarios para su conservación. Tobías Láser recibió numerosos reconocimientos. Entre ellos, recibió el Premio Nacional de Conservación y un doctorado honoris causa de su alma mater, la Universidad Central de Venezuela, y fue individuo de número y presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Hoy, que el Jardín Botánico ha sido abandonado a su suerte, es aún más importante recordar al maestro Tobías Láser y su gran obra. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hablamos acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. La crisis no se detiene, todo lo contrario, se ha agravado producto de la pandemia de COVID-19 y continúa el proceso de inflación, hiperinflacionario y de devaluación de la moneda. Nos acompaña nuestro siguiente invitado para analizar lo que está ocurriendo. Hengel García es analista e instructor en finanzas, director de Econométrica. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Yo iniciaría a partir del criterio del régimen de Nicolás Maduro sobre esto de los pagos digitales en Venezuela. Luego de la presentación de un nuevo cono monetario, yo le pedí un comentario inicial a propósito de este tema. Lo escuchamos. Bueno, no queda claro, ¿no? Porque las soluciones que han propuesto no han sido soluciones, más pareciera que van por la vía de complicar y de entorpecer las soluciones que de parte del sector privado se han dado adelante, ¿no? O sea, se han llevado para poder paliar una crisis del sistema de pagos, una dolarización que no tiene una institucionalidad, que no tiene una institución formal que le dé orden, y eso ha creado muchísimas incomodidades. La no existencia o no tenemos los suficientes billetes de baja denominación en dólares para poder dar cambio. La plataforma en bolívares a veces no funciona de la mejor manera. Tienes cuentas, abren o dan la posibilidad de abrir cuentas en dólares, las cuales no se pueden movilizar de la misma manera como se mueven las cuentas en bolívares. Todavía no le han dado con la solución que nos facilite la vida en materia de pagos. Vamos a ver si a lo largo del año van cambiando posturas, a ver si la dolarización financiera puede tener algo más de profundidad, que al final de cuentas eso pareciera ser una alternativa para aliviar toda esta crisis de pago. Y esto de la digitalización de todo el sistema de pago, yo no lo veo tan sencillo. Son metas que la misma Suecia se ha propuesto de ir hacia una sociedad sin efectivo, pero no lo ha logrado. Y en el caso venezolano, tendría que también digitalizar la parte de dólares, y eso por ahora lo veo imposible. Ahora, le pregunto a nuestro invitado, porque en un artículo de la agencia de noticias Reuters, donde citaban a varias fuentes familiarizadas con supuestas conversaciones entre el régimen de Maduro e instituciones bancarias, aparentemente les están pidiendo a los bancos entregar puntos de venta al sistema de metro de Caracas y a los conductores de autobuses. Yo le pedí un comentario porque ciertamente da la impresión que, digamos, la intención del régimen Maduro no va precisamente unida a nuestra realidad. ¿Qué puede decirnos? Yo desconocía esta información, lo cual me parece aberrada, ¿no? De quitarle puntos de venta a los comercios o de empresas que además generan valor para poder solucionar la crisis de efectivo, y específicamente la de transporte público, que es la más grave. Oye, eso no tiene ni pies ni cabeza. La solución, que entiendo que por eso lo sacaron, ¿no? Era la emisión de nuevos billetes y de surtir de mayor cantidad de billetes a la economía venezolana, por lo menos para paliar lo que a transporte público se refiere. De hecho, esta misma semana ya empezaron a entregar los billetes nuevos. Yo mismo vi el de 500.000, no he visto el de 200 ni el de 1 millón, pero el de 500 sí lo pude ver. Ese es el camino para solucionar la crisis de transporte público en específico. Ya de las incomodidades que tenemos con los pagos en los diferentes comercios, eso pareciera continuar. Tampoco sabemos el número de unidades, de piezas, de billetes, a ver si son suficientes como para
aliviar en buena medida las incomodidades de la gente, porque tienen que hacer todos los días colas para sacar el efectivo, para pagar el transporte público. Ojalá que con esta introducción, con esta incorporación de nuevas piezas de mayor denominación en bolívares, eso pueda ayudar a que la gente no pierda tanto tiempo haciendo colas para pagar su transporte público. Ahora, esto que ya se ha discutido antes en nuestro país va atado a la crisis de servicios públicos. La posibilidad de entregar puntos de venta a, por ejemplo, el sistema de metro de Caracas, no sé si afectaría al caso de los conductores de autobuses, pero yo le pediría un comentario porque ciertamente da la impresión que se van tomando decisiones para resolver problemas puntuales del momento, aparentemente tratar de resolver estos problemas puntuales, pero sin atacar en lo absoluto el problema de fondo. ¿Qué puede decirnos? Pues no es nuevo, Mariale. O sea, esto ha sido la tónica durante los últimos años. Esperan que el problema explote y después las soluciones no son las eficaces. Y esto termina en un deterioro en la calidad de vida de la gente, que ve cómo hacen aguas diferentes aspectos de su vida, ¿no? Si no es el transporte público, la falta de gasolina; si no es la falta de gasolina, es escasez de ciertos productos; si no, que no tienes agua, que no hay electricidad, que no tienes internet para trabajar. Es un país en pleno colapso. Y bueno, es cuando tienes un bote donde tienes múltiples huecos y no tienes suficientes partes del cuerpo como para taparlo. Mientras tanto, el barco se va hundiendo. Le pregunto a nuestro invitado sobre la emisión de estos nuevos billetes. Nos han dicho varios analistas que, bueno, en lo absoluto resuelven el problema, y probablemente, si las cosas siguen como van, en 3 meses, si no menos, tendrán que imprimir nuevos billetes o aplicar una nueva reconversión monetaria. ¿Qué opina nuestro invitado? Sí, como te dije, va a depender del número de piezas que vayan a incorporar. Se puede hacer, teniendo una planificación seria, tú puedes introducir, por lo menos en el corto plazo, un número suficiente de piezas para que se alivie el problema, y repito, enfocado al transporte público, que es prácticamente el único uso que se le dan los bolívares en efectivo. Eso en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo, Mariale, no nos vamos a librar de la reconversión. La reconversión va a venir en algún momento de 2021 y vamos a ver qué nos traen con este nuevo cono monetario, porque en ese momento va a haber un nuevo cono monetario con una familia de billetes nuevas y ojalá el número de piezas sea suficiente por lo menos para paliar este mal específico, ¿no? Que la gente pueda pagar su transporte público sin problemas, sin estar pendiente cuál es el tipo de cambio que le da el camionetero para devolverle bolívares si el pago lo está haciendo con un billete de $1 o de $5. La autoridad encargada de que tanto el efectivo como el sistema de pagos funciona adecuadamente en cualquier país es el Banco Central de ese mismo país. Y el Banco Central de Venezuela está en deuda con la sociedad porque hasta los momentos estas funciones no las ha llevado como debe ser. A propósito del Banco Central de Venezuela y sobre lo que está ocurriendo con el precio del dólar, ¿qué puede comentarnos? Continuamos con la expansión monetaria. La expansión monetaria, si bien tiene unas tasas de crecimiento inferiores a las que vimos en el pasado, y sobre todo en la época más dura de la hiperinflación, se sigue expandiendo, y se sigue expandiendo a tasas que van entre 20 y 30% mensual. Eso, por supuesto, le agrega todavía presión al tipo de cambio, repito, con tasas inferiores a las que vimos en 2019 y parte de 2020, pero sigue habiendo presión en el tipo de cambio. No ha habido, no han dado con la solución o con un conjunto de políticas que logren mantener un tipo de cambio estable. También la falta de confianza en la moneda local está haciendo mella. Para poder
abatir un fenómeno tan duro, tan hostil como la hiperinflación, hace falta mucho más que las medidas de encaje legal y restricción al crédito, porque buena parte de la hiperinflación también se debe a un desplome en la producción de bienes y servicios, y atacando solamente en lo monetario pareciera, y por lo que hemos visto, es insuficiente. Finalmente yo le preguntaría a nuestro invitado, porque da la impresión que nos aproximamos una vez más a una profunda crisis, sobre todo en materia de acceso a bienes y servicios, incluyendo alimentos, producto de la falta de diésel. ¿Qué puede decirnos al respecto? Oye, mira, este tema es delicado y también hay muy poca información. Por allí he visto estimados que hay inventarios de diésel por lo menos para 2 o 3 meses, pero para que no caigan de manera abrupta, ya nuevos cargamentos de diésel deberían venir en camino, y la única manera de surtir diésel en Venezuela o gasoil es a través de la importación, porque tampoco tenemos cifras de cómo o de cuánto es la producción nacional. Hay que recordar que Venezuela es un país petrolero, la gente parece olvidarlo, pero tenemos refinerías y nosotros producimos diésel y exportamos gasolina. Entonces esta variable es importante. ¿Qué tanto diésel se está produciendo? ¿Qué tanto se está yendo? Porque entiendo que también se sigue mandando gasoil a Cuba, pero sí, es un aspecto muy delicado porque la mayor parte de los bienes en Venezuela se distribuyen con vehículos que funcionan con gasoil, y sí, es un asunto delicado, pero con la información que tenemos es muy difícil elaborar algún pronóstico. Henkel García, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, tratando de ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en materia económica, con nuestra moneda, con el tipo de cambio y bueno, el impacto que puede tener esta nueva crisis del combustible, ahora producto de la escasez de diésel en nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, el cierre, información de interés, y cerramos con una noticia de sucesos que fue discutida, por cierto, en la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. Una reclusa fue asesinada en el calabozo de Polizamora de un presunto tiro accidental, y esto está entre comillas, lo tomamos de efecto cocuyo. Una joven detenida en los calabozos de la Policía Municipal de Zamora, Polizamora, en Guatire, en el estado Miranda, fue asesinada el sábado 13 de marzo tras recibir un disparo del arma de un funcionario de ese cuerpo de seguridad. Daniela Geraldine Figueredo Salazar, 19 años de edad, la trasladaron al Hospital General de Guatire, Guarenas, doctor Eugenio de Bellar, pero ingresó sin signos vitales. Delitos de violencia sexual. Las reclusas de ese centro de detención preventiva denunciaron a una ventana de la libertad que funcionarios activos de Polizamora y un funcionario que está preso las hostigan y obligan a tener
sexo con ellos. Fíjense la gravedad de la denuncia. Ellos reciben órdenes de un polipreso, esto está entre comillas, al que respetan porque es de rango, que se llama, dan el nombre, Pedro García. Él es el que nos obliga a tener relaciones sexuales tanto con él y como con los demás funcionarios activos. Anoche, el 13 de marzo, entraron varios. Uno le mostró la pistola a Daniela y cuando la apuntó se le escapó el tiro. Declaró una de las reclusas a la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad. El horror de las cárceles, los centros de reclusión en general de Venezuela. Bueno, la Asamblea Nacional remitirá informes sobre este asesinato de Daniela Figueredo a la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, según acuerdo suscrito el día de hoy. Con esta información nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.